Bueno, ¿cómo les va tanto tiempo, tantos días en el medio? Em, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a empezar, siempre intento empezar las clases con una sección donde ustedes me pueden hacer las preguntas acerca de las cosas que les hayan quedado en el aire, alguna duda que hayan tenido, algo que no hayan entendido de la última clase. No sé se- si tuvieron tiempo realmente de sentarse a como repasar o de entender qué fue lo que pasó en la clase pasada, que fue un poco denso, lo sé, pero bueno, es la oportunidad que tienen ahora de preguntar. Hoy vamos a seguir avanzando sobre eso. Hoy vamos a bajar más a lo que es código, ¿sí? No lo vamos a ver tan de forma teórica, vamos a ver más código y vamos a ver cómo funciona bien los punteros. Pero si alguno tiene dudas, puede preguntar, y si no, no. ¿No? Sí, Ciro. Sí. Sí. Ajá. Em, ah, hay dos cosas. La primera cosa es que es más una aclaración, ¿sí? Ten en cuenta que en esta materia no nos interesa realmente eso. Es simplemente yo se los comento para que sepan cómo funciona. Ahora, la otra cuestión es que no importa si es pesado o liviano, vos fijate que si volvemos al diagrama este que teníamos acá, o incluso este, el procesador, la única comunicación que tiene es con la memoria. ¿Sí? Entonces, no hay forma de que el procesador acceda al programa si no es por la memoria. No te queda otra que cargarlo a memoria. ¿Sí? Es la única forma que tiene el procesador de llegar a esas instrucciones y poder ejecutarlas. No sé si eso contesta la pregunta. Pero bueno, no es un proceso que te pueda saltear. Si el programa no está en memoria, no se puede ejecutar, básicamente. Sí. Lo, lo carga, abre el archivo y lo carga, digamos. No es tanto tampoco. Eh, Si querés, no sé, un programa pesado que pueda tener a mano, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, que tiene muchísimas líneas de código, ¿no? Vayamos a, ejemplo, acá. Te voy a mostrar lo siguiente. Este programa, bueno, este ya está compilado, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tengo? Este es el kernel, ¿sí? De Linux compilado. El kernel de Linux tiene muchísimas líneas de código, ¿sí? Tiene más de lo que nosotros podemos llegar a escribir. Y bueno, en particular esta versión que es Huge es una versión del kernel compilada con absolutamente todos los módulos habidos y por haber, ¿sí? Aplicables a mi plataforma, por supuesto. Y en total, ¿cuánto pesa esto? 11 megabytes. ¿Sí? Que si vos lo pensás, 11 megabytes, en esos 11 megabytes tenés una cantidad de funcionalidad que nunca vas a llegar a usar. ¿Sí? Y 11 megabytes no es nada. ¿Vos cuánta RAM tenés en tu computadora? Tenés, no sé, gigas de RAM. ¿Sí? Entonces es como, está bien, puede estar comprimido, lo que sea, pero lo que voy es, no es tanto al final. ¿Sí? Por supuesto, si vos mirás el código fuente, vos decís, ¿cuánto pesa el código fuente del kernel? Y no sé, cientos de megabytes, puede pesar gigabytes si querés. ¿Por qué? Porque es texto y el texto ocupa espacio, ocupa mucho espacio comparado con las instrucciones compiladas. Las instrucciones compiladas, ¿qué son? Son apenas bytes. Por ahí una instrucción que es sumar dos enteros, son, no sé, supongamos que las variables son muy largas, son, no sé, 50 caracteres, y eso por ahí se resume a un byte, ¿sí? Es una instrucción, por eso no es tan importante el peso total. Eso por un lado, y por el otro lado lo que te dije antes, no hay forma de ejecutar algo si no está en memoria. El procesador no puede acceder de otra forma. No sé si eso contesta, digamos. Bien. Y esto es un programa exageradamente grande, ¿sí? Por supuesto, puedes tener programas más grandes, no hay problema. Pero vos fíjate que el tamaño siempre va a ser
Por supuesto que si tu programa es mucho más grande que tu RAM, no lo vas a poder cargar. Esto en un dispositivo móvil, por ejemplo, un dispositivo chiquitito o un sistema embebido, no lo puedes cargar. Por supuesto que tiene que estar escrito de una forma que entre en el sistema que lo querés ejecutar. Sacando eso, ¿alguna otra duda con respecto a lo que vimos? Igual ahora vamos a practicar lo de los punteros, ¿no? Pero no sé si alguno se entendió. Si no, podemos ir empezando. Lo que vamos a hacer hoy es... Sí, alguien... ¿Sí? Decime. No. Podemos modificar más. Podemos modificar más cosas. Hoy vamos a ver un poco de eso. El stack solo no nos va a alcanzar para todas las cosas que queremos hacer. Además de... no hablamos mucho el otro día, pero el stack es la zona de memoria donde se almacenan las variables locales. Esto es un poco lo que vamos a ver al principio hoy. El heap es donde vamos a guardar cosas que no sabemos el tamaño en tiempo de compilación. Data son, si quieren, variables globales. Text son zonas ejecutables. Pero en general, puedes tener la cantidad de regiones de memoria que vos quieras. Particularmente desde C, quizás no tengas más regiones de memoria que estas. Pero, por ejemplo, BSS, la diferencia entre BSS y Data es que Data puedes tomarlo como, si querés, variables globales inicializadas y esta como variables globales no inicializadas. Entonces, esas variables globales no inicializadas las puedes cambiar el valor. Entonces estarías tocando en el stack, en BSS o en Data y no en el stack. ¿Sí? Estarías tocando otras regiones de memoria. Pero esto con ejemplos se va a ver mejor. Así que sí, la respuesta es no solamente el stack, vamos a tocar en otros lugares también. En Python, por ejemplo, los que vienen de Python trabajaron con el stack, pero trabajaron muchísimo con el heap y sin saber qué significaba eso. Sobre todo cuando crean una lista, las listas se crean en el heap en Python. ¿Sí? Todos los objetos que son dinámicos se crean en el heap, no en el stack. Vamos a hablar un poco más de eso también en cuanto a cómo se maneja la memoria. En Python, los que trabajaron en Python, el manejo de memoria es completamente automático. ¿Sí? Ustedes no ven nada. Tienen lo que se conoce como garbage collector, que se encarga de reservar memoria cuando necesitan y liberarlo cuando quiera, lo libera. Sí, pero en algún momento lo libera. En C no es así. En C ustedes van a tener que hacer el manejo manual de memoria, así que van a tener que ser conscientes de cómo funciona la memoria, cuándo necesitan reservar memoria, cuándo necesitan liberar memoria. Eh, no es ni mejor ni peor, simplemente van a tener que tener más cuidado, ¿sí? Porque tienen que entender qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Pero no se asusten, es algo que es, no quiero decir es fácil, pero es algo a lo que se van a acostumbrar y cuando lo entiendan va a ser no tan imposible. Lo que vamos a hacer hoy, empecemos con algo sencillo. Quiero que, no sé si mostrarles porque se supone que es algo que ya saben, pero hagamos un pequeño programita que se llame parámetros. ¿Y por qué se llama parámetros? Vamos a hacer lo siguiente. Sí. En este programa vamos a hacer un main. Los parámetros por ahora no los necesitamos, pero los parámetros que sí necesitamos son, por ejemplo, hagamos int sumar int a int b. ¿Sí? Vamos a hacer una función que suma dos números. ¿Sí? ¿Cómo escribimos esta función? ¿Cómo escribo una función que sume dos números? Retorna más b. Sí, por momentos va a parecer que les hago preguntas estúpidas. Estas sí son estúpidas, pero digamos, es como para asegurarme de que estamos todos en la misma página, no para otra cosa. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para... Vamos a hacer así. Vamos a hacer stdio. Vamos a imprimir. Voy a decir int a igual 1, int b igual 2. Y voy a decir int f, el resultado de i más i es i. ¿Sí? Entonces el primer i es a, el segundo i es b y el tercero es sumar a y b. ¿Sí? ¿Qué hace este programa? Básicamente eso. ¿Sí? Declaro dos enteros a y b. Invoco, si quieren podemos separarlo. ¿Sí? ¿Por qué no?
resultado igual esto. Resultado. Y ponemos la suma acá, así queda separadito y por ahí se ve mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos A y B, sumamos, eso nos da un resultado y el resultado lo mostramos, ¿sí? Como ven, no es nada súper complejo, pero ¿por qué quiero hacer esto? Hay un buen motivo, créanme que hay un buen motivo, ya vamos a llegar a algo. 2000, está, clases, memoria 2, ahí está. ¿Está? Vamos a compilar esto. GCC, parámetros o parámetros, lo compilo con guión G por las dudas, pero no creo que lo necesitemos porque es muy sencillo. Lo ejecuto y me dice el resultado de 1 más 2 es 3, cual está bien, no es nada fantástico, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago A igual A más B y devuelvo A? La pregunta es, ¿qué se va a imprimir acá? ¿Se va a imprimir lo mismo o el valor de A cambió? El valor de A no cambia. ¿Quién dice que el valor de A cambia? ¿Alguien dice que el valor de A cambia o nadie? Nadie dice que el valor de A cambia. Ok. La pregunta es, ¿por qué el valor de A no cambia? Lo vuelvo a compilar, lo vuelvo a correr. Y me sigue imprimiendo 1. ¿Sí? El valor de A no cambió. Ahora, yo acá lo que hice fue A igual A más B. O sea que acá adentro A seguramente cambió su valor, ¿no? Sí, estoy apuntando. Entonces, si yo acá digo, por ejemplo, vamos a hacer algo feo, digo el valor de A dentro de la suma es porcentaje I. ¿Sí? Y si yo corro eso, el valor es 3, pero afuera es 1. ¿Por qué? Quiero una explicación de por qué pasa esto. Porque A en la función no es una referencia. ¿Qué significa que no es una referencia? O si no es una referencia, ¿qué es? Sí. Y- sí, en menos palabras. ¿Qué es? A es una copia. Sí. Tienen que acostumbrarse que en C todo, todos los parámetros se pasan por copia. Todos los parámetros se pasan por copia. Em, y es algo que quizás en este ejemplo no tiene ningún sentido, pero cuando hagamos el próximo ejemplo con punteros, va a tener, quizás, va a tener un poco más de sentido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en C, todos los parámetros se pasan por copia. Si yo modifico el valor de una copia, el original no se modifica. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo que no vimos la clase pasada. No, compilación no, más adelante. Ah, creo que estaba acá. ¿Sí? Acá. Em, Pónganse que tengo este programa. Sí, esto es a modo ilustrativo nada más. Hay cosas que dijeron muy bien. Dijeron que es una variable local. ¿Sí? Dijeron que se pasa por valor. Alguien dijo que es una copia local. La pregunta es, ¿cómo es que esto pasa en memoria? ¿Sí? ¿Cómo sucede esto y qué es realmente lo que está pasando? Lo que está pasando es que las variables locales, y es algo que a partir de ahora y para siempre va a ser así, las variables locales existen en la zona del stack. ¿Sí? ¿Cómo funciona el stack? Bueno, el stack es una región de memoria donde yo voy a tener, digamos, primero, tengan en cuenta que ustedes no van a manejar el stack manualmente. El stack se maneja de forma automática. ¿Sí? Cuando el compilador genera código que ustedes no van a ver, que les maneja el stack.
¿sí? ¿Para qué maneja el stack? Bueno, para reservar lugarcitos de memoria para guardar las variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy ejecutando la función main, ¿sí? Voy a necesitar tres variables locales. ¿Sí? ¿Me siguen? Si no me siguen, me avisan. Excelente. Entonces, supongamos que empezamos el programa con el stack vacío. Que quizás no es así, pero no nos interesa, digamos, el resultado es el mismo. El stack está vacío y voy a decir, bueno, mi stack empieza acá. ¿Sí? Esto, de nuevo, el programa cuando está ocurriendo sabe, el compilador genera código para que esto se haga solo. Cuando empiezo a ejecutar el main, lo que va a pasar es que se va a reservar acá tres espacios de memoria contiguos, donde me dice, no sé, esto es A, esto es B y esto es número. ¿Sí? Obviamente van a tener el tamaño que corresponda según al tipo de dato. Char va a ser un byte, int van a ser 4 bytes y short va a ser 2 bytes. ¿Sí? Pero de nuevo, eso es automático. Entonces, en el stack le van a quedar las tres variables con su valor. Por ejemplo, A no tiene valor, número tiene el valor 3 y B no tiene número. Entonces, va a pasar eso. Mientras se va ejecutando el programa, se va reservando en el stack lugar para que se guarden esas variables. ¿Sí? Entonces, las variables siempre existen en memoria. ¿En qué parte de la memoria? En el stack. ¿Sí? Exactamente en qué parte del stack, bueno, no sé. El compilador genera código para que eso suceda así. Lo único que tienen que saber es que en el stack se van reservando y se van liberando variables de forma secuencial. ¿Sí? Siempre el stack crece y se achica de la misma forma. ¿Sí? Entonces, si yo agrego otra variable, no es que la próxima variable va a crearse acá. ¿Sí? La próxima variable no se va a crear ahí. La próxima variable que se cree se va a crear acá al lado. ¿Sí? No va a dejar espacios. Entonces, si decimos que tenemos variables locales, las creamos en el stack. Cuando llamamos una función, por ejemplo, yo antes llamé una función y ustedes me dijeron, no, la función sumar recibe A y B, pero se pasan por valor. Significa que se copian, ¿sí? Entonces, cuando yo llame a esta función mostrar algo, voy a tener que crear una variable local, n, con la copia del valor número. ¿No? Es básicamente lo que me dijeron que pasaba. ¿Sí? Me dijeron, no, sumar recibe el valor, no recibe la variable. Entonces, ahora va a pasar eso. Ahora va a pasar que la función se empieza a ejecutar y para empezar a ejecutar la función, n es una variable local. ¿Sí? Como es una variable local, se va a reservar una variable más con el valor, que digamos, ese lugarcito de la memoria representa la variable n y va a tener la copia de número, que es 3. ¿Sí? De nuevo, esto es, ahora vamos a ver exactamente qué es esto, pero esto es lo que pasa, ¿sí? Por eso cuando yo modifico n dentro de la función, si lo modifico, número no se me modifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en lugares distintos de la memoria, es una copia. ¿Se entiende hasta ahí eso? Short es más grande que char. Char es un byte, short son 2 bytes, int son 4 bytes. Pero igual, no lo dibujé a escala, lo dibujé así nomás. No le den bola a eso. Yo quiero saber si se entiende lo otro. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? ¿Se entiende el razonamiento que hice? Alguno no entendió, me interesan más los que no entendieron, pero me parece bien si entendieron. Entonces, ¿por qué cuando yo modifiqué A dentro de la función no se modificó el A original? Bueno, porque es una copia. Si yo estoy modificando este, no estoy modificando este. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Bueno, esta función tiene una variable local m, se va a crear de nuevo a continuación. Se crea ahí. Después se invocará printf. Printf también tiene sus parámetros que también se pasarán por copias. Si printf de alguna forma modifica esto o modifica lo que sea, no me interesa porque mis valores los tengo yo, tengo mis propias copias. ¿Sí? Printf quizás llame también a sus funciones, a sus subfunciones o lo que sea. Se irán agregando en el stack. ¿Sí? Si en algún momento me quedo sin lugar en el stack, necesito crear una variable local más y no puedo. Eso es lo que vimos el otro día. Nos quedamos sin espacio en el stack. El sistema operativo nos va a cortar la ejecución. Va a decir, hasta acá llegaste. El famoso stack overflow. Me desbordé de mi stack. Y cuando printf termine, ¿qué va a hacer? Bueno, el código ese que está ahí mágico, que yo no veo, que generó el compilador, va a decir, toda esta región de memoria que pertenecía a la ejecución de printf, no la necesito más.
¿Por qué? Porque printf dejó de ejecutarse. Entonces, esa partecita de la memoria va a quedar liberada. ¿Sí? Entonces, como les dije, cuando se agregan cosas en el stack, se agrega a continuación. Y cuando se libera, simplemente se va para atrás. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, fíjense que yo no lo borré los valores que están acá, simplemente los puse en verde clarito. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace el sistema operativo, o el sistema operativo no, el programa es mantener, si quieren, un valor que dice, el famoso tope, dice, bueno, el stack llega hasta acá, ahora reservé el valor, llega hasta acá. Digamos, cuando deja de usar esa memoria no la borra, si simplemente dice, ya está, no la uso más, los valores siguen estando ahí. ¿Sí? No los puedo usar porque no sería apropiado, pero digamos, los valores siguen estando ahí. Eso puede ser relevante más a futuro, simplemente ténganlo en cuenta. El contenido de la memoria no se borra porque pues sería una operación costosa. ¿Podría yo decir, bueno, salí de printf, no necesito esto, paso por acá y lleno todo con ceros? Podría hacerlo, pero sería demasiado costoso y no tiene ningún sentido hacerlo. Simplemente la memoria está ahí. Si se llama otra función, de repente se seguirá usando la memoria y se sobreescribirán los valores. No pasa nada. Eso es lo que pasa cuando decimos que había en la memoria y había basura. ¿Qué es basura? No sé, alguien estuvo ahí antes, trabajó, puso su valorcito de m igual a 25 y después cuando la función sale el 25 queda ahí. ¿Sí? Entonces, si de repente yo llamo a otra función y esa función tiene una variable local que cae en ese mismo lugar, quizás esa variable tiene valor 25 si no la inicializo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa con las líneas de volver? Ahora vemos eso. Fíjate que cuando yo llamé a la función mostrar algo, la llamé desde la línea 10. ¿Sí? Pero la podría haber llamado desde la línea 7 o desde la línea 12. Puedo llamar un montón de veces a la función desde distintos puntos del programa. La pregunta es, cuando yo termino de ejecutar esta función, ¿cuál es la próxima línea que tengo que ejecutar? ¿Sí? ¿Cuál es? La 11. En este caso es la 11. ¿Por qué? Porque yo lo llamé desde acá. Pero si yo hubiese llamado desde acá, la próxima línea sería 8. ¿Cómo sabe realmente desde dónde seguir ejecutando cuando sale de la función? Es, digamos, porque se guarda la información en el stack. ¿Sí? Esto, de nuevo, no lo vemos. Nosotros no lo vemos. El otro día lo vimos cuando alguien me preguntó por los valores de los registros. ¿Se acuerdan que el procesador va por la memoria, va avanzando? Tiene un registro que se llama, em, depende de la arquitectura, en x86 se llama IP Instruction Pointer, que dice en qué lugar de la memoria va a buscar la próxima dirección, en qué dirección de memoria va a buscar la próxima instrucción. Básicamente eso sucede. Cuando llega al final de la función, hay una instrucción que le dice, bueno, tenés que volver. Bueno, ¿a dónde vuelvo? Fíjate en el stack que tenés un valorcito ahí. Bueno, volvé a esa dirección. ¿Sí? De nuevo, no se preocupen demasiado por eso. Sepan que esto funciona así. ¿Sí? No es que, termina de ejecutarse la función. ¿Y a dónde vuelvo? No sé, vos fija. No, se fija. Está guardado en el stack. ¿Sí? Esto se van a dar cuenta cuando les falle. Cuando ustedes hagan algo en la función, recuerden que en C ustedes pueden acceder a cualquier lugar de la memoria. Muchas veces les va a pasar, porque les va a pasar, que hacen alguna operación inválida dentro de una función, ¿sí? Que sobrescriben memoria que no deberían sobreescribir, y cuando el programa haga return, lo que va a pasar es que este lugarcito de la memoria ustedes lo sobrescribieron con otra cosa, ¿sí? Le escribieron encima porque no se dieron cuenta, y cuando quiera volver, quizás en vez de línea 11 dice línea 112 y se va a ir a cualquier lado y les va a explotar todo. ¿Sí? A él les va a salvar GDB, sí. Eh, pero bueno, ¿se entiende más o menos la idea? Entonces acá lo que va a pasar es, va a volver acá, estos valores siguen estando acá y ya está. ¿Sí? Así es como funciona el stack, así es como funciona una computadora, así funcionan los programas. ¿Sí? Fin del misterio. Y esta es la justificación por la cual el sumar no me modificaba el valor. ¿Por qué? Porque se pasa una copia. ¿Qué significa que se pasa una copia? Significa que en el stack literalmente voy a tener una copia del valor. ¿Sí? Es otro lugar de la memoria. Punteros más o menos vimos. Vamos a ir viendo de a poco. Tampoco quiero matarlos. Sí, 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 la copia. Sí.
Podés modificar la copia, obvio. Sí. Pero estarías. Es lo que les dije antes. Si yo estoy acá, ¿sí? Y modifico. Ponele. N. La variable n es una variable local de mostrar algo. ¿Sí? Si la función mostrar algo modifica n. Y n ahora vale, no sé, 10. N que era. N era una copia de número. Pero número está en otro lugar de la memoria. Vamos. No la estás tocando. Vos estás tocando siempre n. O sea, no lo estás modificando, estás devolviendo un valor. La función, vos invocás la función y devuelve un valor. ¿Qué haces con el valor? Lo asignás a resultado. Resultado es otra variable. Lo que tenemos acá en este caso es, déjame ver si tengo por algún lado acá. Si hacemos esto, vos lo que tenés es, supongamos que este es el stack. ¿Querés hacer una línea? Gracias. Si ese es el stack, usemos cuadraditos, se crea una primer variable que es la variable A. Tenemos una variable B y tenemos una variable resultado. ¿Sí? Tenemos A igual 1. Tenemos un poco más grande. Tenemos B igual 2 y tenemos resultado. ¿Sí? ¿Qué valor tiene el resultado? No lo sé inicialmente porque si vos te fijás, pongamos el código al lado, yo lo que hago es creo variable A con valor 1, la variable B con valor 2 y la variable resultado con qué valor. Y con el resultado de invocar a suma. Pero cuando yo invoque suma, digamos, mientras ejecuta suma, el resultado todavía no tiene valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resultado, el valor va a depender de lo que me devuelva la función. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es que, esto es lo del main, ¿sí? Se van a crear más valores. Vamos ahí. Se van a crear... vamos así. Se van a crear más valores en el stack. ¿Por qué? Porque la función, este A y este B, son copias de A y B original. ¿Sí? Esto es dentro de la función sumar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ejecutar A igual 1, se crea esto. B igual 2, se crea esto. Resultado, se crea esto. Se invoca la función suma o sumar. Se van a guardar, por supuesto que además se va a guardar la dirección de retorno, que en este caso no me interesa, ¿sí? Que sería algo así. Línea 18, es a donde tiene que volver. ¿Sí? Podemos ignorarlo porque no nos afecta, pero básicamente se guardan estas tres cosas en el stack, en algún orden, no necesariamente en este orden. Y lo que va a pasar es que suma va a decir A igual A más B. Bueno, A ¿cuánto es? Es 1, B es 2, esto es igual a 3. Listo. Sigue ejecutándose, hace printf, invocará printf, hace return A. ¿Qué significa return A? Que la llamada a la función que estaba en la línea, bueno, 17 antes de volver a la línea 18, el resultado fue A, que es 3. O sea, lo único que va a hacer es el resultado igual a 3. ¿Sí? Si me deja mostrarlo. Gracias. Ahí está. Eso es lo que hace, nada más. Y estas variables ya dejan de ser válidas y ya está. No sé si eso resuelve la pregunta, pero básicamente eso es lo que pasa. Bueno, está bien. Las variables del main nunca las toqué. Claro. Bueno. No, no, lo importante es que vos lo entiendas, no que yo lo entienda. Si estás seguro que lo entendiste, podemos avanzar. Dale, no pasa nada. ¿Los demás también entendieron todo? Lo que no entendí, si dijiste, es si cuando termina esa función las variables copiadas se borran o se mantienen. Las variables técnicamente no existen más, porque vos salís de la función, no tenés forma de accederlo. ¿Sí? Suponete que esto se llama C
Y esto se llama D, ¿sí? Una vez que estamos acá, digamos, yo no tengo forma de acceder a C. ¿Por qué? Porque no existe la variable acá. Entonces el compilador no sabe qué hacer. Ahora, en términos de memoria, yo sé que mientras se ejecutaba esto, las variables estaban acá y acá en esas posiciones de memoria. ¿Puedo acceder ahí directamente? Sí, hay formas de acceder a esas posiciones de memoria. Y seguramente lo que voy a encontrar ahí son los valores de C y D. Eso no significa que yo, digamos, que deba, que eso sea una operación válida. Digamos, si yo accedo a memoria de forma inválida, no esperes que el resultado sea válido. ¿Sí? Básicamente eso. Los valores siguen estando porque la memoria sigue existiendo. Pero, digamos, ¿qué hay ahí? Puede ser cualquier cosa. Porque si yo en el medio, yo llamé a sumar, ¿sí? Se crearon estas cosas. Perfecto. Ahora, em, vamos a hacer así también. ¿Está? ¿Sí? Ahora, yo no lo estoy usando más. Los valores en memoria siguen estando, por eso los puse así como borraditos. Ahora, cuando yo llame a la función de nuevo, o cuando yo llame a otra función, por ejemplo, llamo a printf, ¿qué va a pasar? Los parámetros de printf se van a guardar en esa parte de la memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto ahora está ocupado por los parámetros de printf, ¿sí? Parámetros de printf, ¿sí? Están en esta parte de la memoria. Me quedo medio chueca, pero bueno, están ahí, ¿sí? Y están coinciden con las posiciones donde estaban las otras variables. Si printf no inicializa sus variables y lee lo que hay ahí, seguramente termine leyendo alguno de los valores viejos. Pero lo que hay ahí es de casualidad, digamos, que está ahí, así que no, digamos, no es válido, es algo que no está bajo tu control, no sabes lo que es completamente indeterminado. No sé si eso es lo que preguntabas. ¿Se liberan las posiciones después del return o no se quedan ocupadas? No hay posiciones. Acordate que esto es un vector, lo que les dije, el modelo conceptual de la clase pasada es un vector largo de bytes. ¿Sí? No es que el vector sea grande o sea chica, el vector siempre es del mismo tamaño. ¿Cuánta memoria tenés? 8 GB. Bueno, el vector es de 8 GB de largo. ¿Sí? Las posiciones siguen estando. Si lo tomamos esto como un vector, como por ejemplo este, si este es el stack, lo que va a pasar es que voy a reservar, bueno, esto es A, esto es B, y después cuando llamo la función se reserva significa voy a hacer de cuenta que esta parte de memoria, digamos, no voy a hacer de cuenta, esta parte de memoria la voy a usar para A y para B, copias, ¿sí? Ahora, cuando sale la función, listo, estas cosas ya no están más en uso, los valores siguen estando, pero la memoria sigue existiendo. Mecanismo para buscar la variable lo hace yendo desde el final del stack, no importa cómo hace eso, pero hace básicamente como un stack, es una pila. Como les dije, básicamente es esto, chicos. Miren. Supongamos que el stack empieza acá. Lo que sabe el programa es que el stack empieza acá. Está vacío. ¿Sí? Tiene que crear, por ejemplo, la variable A de tipo int. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a reservar 4 bytes. ¿Qué es reservar 4 bytes? Avanzar esto en 4 posiciones. ¿Sí? Entonces, esto es 1, 0, 0, 0. Y conceptualmente, esto que está acá, esto es A. Como ya saben, en memoria no hay nada que les diga, que les marque acá empieza A y acá termina A o esto es un entero. No hay nada, simplemente eso. Este sería el tope del stack, si quieren. ¿Sí? Es un numerito que me dice dónde está el tope del stack. ¿Sí? Entonces, cuando yo agregue la variable B, ¿qué va a hacer? Ah, B cuánto ocupa, B son 4 bytes. Bueno, voy a correr el tope del stack 4 posiciones y el espacio ese va a ser B. Como no tengo ganas de dibujar, me lo voy a copiar. ¿Sí? Esto es B y esto tiene el valor 2. Y eso es lo que hace. Entonces, cuando llame a la función, lo que va a pasar es que va a decir, tengo que crear dos variables más de tipo int. Entonces va a avanzar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si no conté mal. ¿Sí? Por ahora despreciemos la dirección de retorno, no me interesa. Sepan que está ahí, pero ya está. ¿Sí? Y esto es A y B copiados. ¿Sí?
son las copias. Ahora, cuando termina la función se ejecuta y dice, bueno, A lo modifica y ahora vale 3. De nuevo, se modificó la copia. La función se termina de ejecutar y ¿qué va a pasar? Simplemente mueve el tope del stack acá. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, cuando se llame otra función, por ejemplo, no sé, printf, acá se pondrá, no sé, el string de formato se guardará acá y ocupa, no sé, pongámosle 8 bytes, hasta ahí. Y cambiará los valores, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 4, lo que sea, ¿sí? Y todo eso es parte del string. Pero digamos, ven que no se borró nada, simplemente se sobreescribió con otra información. Y la memoria no es que se perdió, sigue siendo un vector donde yo voy, digamos, apunto a donde termina. Lo manejo, se maneja así. Eso es un stack, ya lo vamos a ver que es un stack. Esto es un stack, pero más formalmente. Ese es todo el mecanismo. No hay nada más misterioso que eso. Siempre lo que queda en memoria y no se borra es lo del main después de que se ejecuta el programa. No nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter ahí. No, pero no nos vamos a meter ahí. Me interesa el funcionamiento básico. ¿Entendieron esto cómo funciona? Literalmente ¿sí? Literalmente pueden pensarlo así, creo que les dije el otro día. Esto es char, stack, tamaño del stack, supongamos que tengo, este es mi stack, ¿sí? Y pueden tener un int tope stack que empieza en 0, ¿sí? Y cuando reservo una variable, bueno, le sumo 4, le resto 4 y entonces la primera empieza en la dirección 0, ¿sí? Es básicamente eso. Sí, pero en este caso sí, no, en este caso no se borra nada. El stack, como les dije en la clase pasada, el stack es una zona de espacio, una zona de memoria que reserva el sistema operativo para nuestro programa, ¿sí? Y esa zona de memoria la usa el programa como quiere. La información que hay ahí está bajo el manejo del programa, ¿sí? Todo lo que escribas ahí va a existir mientras exista el programa. Cuando sale el programa, el sistema operativo se está. Esta memoria está libre, la usará alguien más, ¿sí? Está. No es que se borra, o sea, simplemente se deja de usar. Bien, ahora que ya tenemos en claro esto y que ya todos estamos, supongo, en la misma página, vayamos a lo próximo. Ya sabemos que los valores se pasan por copia. Intentemos complicar un poco esto, complicar entre comillas. Hagamos un programita típico de algoritmos 1 que es una agenda. ¿Sí? No sé si hicieron una agenda en algoritmos 1, pero es un ejercicio típico de algoritmos 1. Agenda o algo similar. Como siempre, stdio, stdio, posiblemente lo necesitemos. Vamos a hacer una agenda de esta forma. Por ejemplo, hagamos una estructura. O hagamos el vector primero. Hagamos el vector primero. Hagamos el vector. Hagamos el vector. Hagamos el vector. Sí, 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 sí. Me tengo que autoconvencer. No sé cuál les va a resultar más complejo, pero hagamos el vector. Por ejemplo, supongamos que tenemos este programa. Yo tengo, por ejemplo, un vector de números que son, no sé, 3 números. ¿Sí? Esto de nuevo, para los que vienen de Python, esto significa que tengo un grupo de 3 enteros. ¿Sí? ¿Cómo accedo? Digo, por ejemplo, números 0 es igual a 10. Números 1 es igual a 15 y números 2 es igual a 20. ¿Sí? Tengo eso. ¿Vale? En C también lo que se puede hacer es que, dependiendo del caso, está bien o está mal, y generalmente, hagámoslo. Cantidad de números igual a 3, se puede hacer esto. ¿Sí? Quizás es medio raro. Y es medio peligroso, pero se puede hacer eso. Entonces lo que yo puedo hacer es por int i igual 0, mientras que i sea menor a cantidad de números y más. Y lo que voy a decir es printf el número o pongamos números sub i igual a ta,
Esto sería i número sub i. ¿Sí? Tenemos eso. Si yo ejecuto esto, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar los tres números, espero yo, por lo menos. No sé. Vector.c o entonces lo ejecuto y me muestra los tres números. ¿Sí? No hice nada genial tampoco. Es de nuevo más de lo mismo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué pasa si yo hago números sub 3 y le digo 30? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? El vector va de 0 a 2, yo estoy accediendo a una posición inválida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pueden pasar muchas cosas. ¿Va a tener cementerio fault? Quizás no, quizás sí. De hecho, compilémoslo. Sí, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Estamos bien. No estamos bien. Estamos pisando memoria que no nos corresponde. ¿Sí? Eso tienen que tener cuidado porque eh, simplemente es peligroso. Pero, ¿qué pasa si yo voy al extremo y hago esto? Hago número sub i igual a i. ¿Sí? Inicializo el doble. Bueno, primero inicialicemos normalmente. Vamos a hacer las cosas de forma casi legal. ¿Sí? Inicializo 0, 1, 2. Está perfecto. Somos unos campeones. Inicialicemos el doble de elementos. Y puede pasar algo, puede que no pase nada. Pasó algo, Cementation Fault. ¿Sí? No le sorprende a nadie, me imagino. ¿Sí? Estas son las cosas que pueden pasar cuando sobreescribimos memoria. Cuando escribimos fuera de lo que debemos escribir. Si yo corro esto con... Podríamos correrlo con Valgrind para ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? Me va a decir... Esto es para que se acostumbren a ir viendo Valgrind. Ya vamos a ir cuando empecemos con memoria dinámica. Debería meterle patas porque no llegamos. Lo que me va a decir es... mira, en vector.c, línea 11, estás haciendo una escritura inválida de tamaño 4. ¿Sí? Si yo voy a la línea 11, digo, che, estoy haciendo... ¿Por qué? Bueno, no sé. Alguno de los elementos que estás escribiendo acá es inválido. ¿Sí? Intentemos más 2. Hagamos uno más chico. Después. Corrámoslo primero con GDB, a ver si me da una pista. Lo que tiene de bueno, Valgrind les dice dónde tienen errores de memoria. ¿Sí? GDB, la ventaja que tiene sobre Valgrind, digamos, son para cosas distintas, ¿no? Pero en estos casos GDB lo que les va a mostrar es en qué estado estaba el programa cuando sucedió eso. Cosa que Valgrind no te muestra. ¿Pero por qué? Porque son cosas distintas. Entonces voy a correr. Me va a tirar Cementation Fault. ¿Sí? Me va a decir en esa línea. Y yo lo que puedo hacer es la operación backtrace y ver si tenía más de una llamada a función, podría ver todo. Pero bueno, en este caso no tengo. Y puedo ver que en este caso i era igual a 5. ¿Sí? Entonces, i era igual a 5. Estoy accediendo al elemento sub 5 cuando en realidad yo tenía 3 nada más. Entonces, digamos, se entiende la diferencia. Valgrind me va a decir, tenés un problema en la línea 11. GDB te dice, mirá, y era 5 en esa línea. ¿Está bien? Entonces van a tener que complementar una herramienta con la otra para ver qué pasa. Hasta acá me siguen. ¿Sí? Yo sé que me siguen. La pregunta es entonces, yo creé un vector de tamaño 3. Pero de repente quiero escribir más elementos que 3. Quiero 6. ¿Se puede hacer algo? Yo sé que a veces planteo preguntas raras y de forma rara. eh, pero bueno, no se me ocurre otra forma, perdón. Vamos a formatear el código para que se adhiera a lo que queremos. ¿Está?
¿Es posible lo que yo quiero hacer? ¿Es posible hacerlo? Tendrías que crear otro vector. Exactamente. No hay forma, bueno, supongo que no conocen, pero no hay forma, de hecho no hay forma, no hay forma de agrandar un vector estático. ¿Sí? Esto es un vector estático. Números es un vector de, en este caso, volvamos al principio, de 3 enteros. ¿Sí? No hay nada que hacer. Es así desde que nace hasta que muere. Lo que sí se puede hacer es reservar un vector dinámico. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando vimos las zonas de memoria, en un momento, les dije que el stack, BSS, data y text son de tamaño fijo, pero el heap es una zona de memoria de tamaño variable. ¿Sí? ¿Qué significa variable? Significa que puede tener el tamaño que... Recuerden siempre lo que les dije la clase pasada, yo a veces les voy a mentir un poco porque si no, no hay forma. Pero básicamente tiene el tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Le pueden pedir lo que ustedes quieran y se los va a devolver. ¿Está bien? Entonces, lo que yo puedo hacer es, en tiempo de ejecución, agrandar o achicar vectores, cosa que antes no podía hacer. Los que vienen de Python me van a mirar y van a decir, este tipo, ¿qué mierda está diciendo? Eso en Python, agregás un elemento, sacás un elemento y la lista crece y se achica. Digo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no, en C no es así. Como les dije, eso que hacen en Python de agrandar y achicar la lista son cosas que hace Python con el heap, ¿sí? Ahora vamos a tener que hacer eso mismo, pero a mano. Entonces, mi pregunta es, qué lindo C. Sí, es hermoso C. El tema de C es que, como les dije antes, en Python ustedes hacen las cosas. No sé cuántos de ustedes sabían antes de esta clase la anterior cómo funcionaba el procesador y cómo ejecutaba programas. Quizás alguno lo sabía, pero la mayoría seguramente no. Los que vienen de Python, y los que vienen de C algoritmos 1, pero ignoremos a los que vienen de C. Los que vienen de Python estuvieron trabajando con memoria dinámica, pero seguramente no tengan idea de qué implica eso. Ahora van a tener que tener idea. Van a tener que manejarlo ustedes. ¿Sí? Yo tengo la esperanza de que algo aprenden con esto, que aprenden a valorar más las cosas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar reescribir esto con memoria dinámica. ¿Cómo sería esto con memoria dinámica? Esto en vez de ser un vector de 3 enteros, va a ser un puntero a enteros. ¿Sí? Ya el puntero lo conocen, querido amigo puntero. Hay un tema de sintaxis y aritmética de punteros que ya me voy acomodando porque ya se va a ir todo al carajo, pero supongamos que yo quiero un vector en el heap de tamaño 3. ¿Qué voy a hacer? No, no se puede escribir así, Miranda. No se puede escribir así. Si vos escribís esto así, eso es un error, porque no tiene un tamaño determinado. Si necesita un tamaño explícito, no se puede hacer de otra forma. Entonces tiene que ir así. Vamos a... Sí. No vimos listas todavía. Está bien. Es un vector, sí, pero no hace falta que sean enteros. El ejemplo que vamos a hacer después de la agenda vas a ver que no hace falta. Puede ser cualquier tipo. Pero básicamente lo que significan los corchetes significa que es un grupo de cosas del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, esto significa que son un grupo de 49 enteros. Pero, de nuevo, el tipo puede ser cualquier cosa. Y en el ejemplo de la agenda lo vamos a ver. Es buena la pregunta. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a decir que números es un puntero y a qué lo vamos a inicializar. Porque como vimos, ¿un puntero qué es? A ver quién estuvo despierto en la clase pasada. ¿Quién se quedó despierto suficiente tiempo? Excelente. Estás cerca. No es una dirección de memoria, pero estás. No es una dirección de memoria, pero una dirección una variable que guarda una dirección de memoria. Bien, casi. ¿Qué dirección de memoria vamos a guardar acá? Bueno, vamos a guardar la dirección de memoria de una región
de memoria que tiene espacio suficiente para guardar 3 enteros. Es un poco rebuscado quizás al principio, pero yo necesito una forma de manejar el heap, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les dije, el stack lo maneja solo el programa, ya se genera código para manejarse. El heap lo tenemos que manejar nosotros. Entonces, en el heap necesitamos por lo menos dos operaciones. Una operación que me diga, che, heap, necesito un pedazo de memoria. Y una operación que diga, che, heap, esta memoria no la voy a usar más para que quede libre y alguien más la pueda usar. Esas dos operaciones tienen nombre. La primera se llama malloc, ¿sí? Malloc es una función que va a ir al heap y va a traerme un bloque de memoria con el tamaño que yo le pido. Entonces, voy a ir al heap y le voy a decir, tráeme un bloque de qué tamaño. Cantidad de números. Eso mismo. Eso mismo. Yo quiero 3. Pero ¿3 qué? 3 kilos, 3 litros, 3 gramos, 3 qué? 3 ints. ¿Qué tamaño tiene un int? Alguien ahí dijo 4 bytes. ¿Sí? Entonces yo diría que son cantidad de números por 4. ¿Sí? Conceptualmente eso es lo que queremos hacer. Tengo que incluir stdlib. Pero hay una mejor forma de hacerlo, porque en este caso yo sé que int son 4 bytes, pero podría ser una estructura que no sé el tamaño, como nos pasó el otro día. Che, ¿cuánto ocupa esa estructura? 20, 18, 20, no sabíamos. Bueno, hay un operador en C que nos devuelve el tamaño de un tipo o de una variable. Entonces, sizeof int, ¿sí? Sizeof es un operador que yo le paso un tipo o una variable y me dice cuánto ocupa de memoria en bytes, ¿sí? Entonces, sizeof int me va a volver 4. ¿Está bien? Pero digamos, no es necesario que yo... Lo correcto es usar sizeof, ¿sí? No poner el 4. Poner el 4 está mal, porque el tamaño puede variar, ¿sí? ¿Puedes repetir lo de malloc? Sí. Si se acuerdan, no, eso no se acuerdan de eso, acuérdense de esto. Yo les dije que el stack, bueno, de hecho acá les mostré cómo se maneja el stack, se maneja solo, ¿sí? Va moviendo el tope del stack y va asignando posiciones de memoria así, ¿sí? Se maneja solo, se genera código que se maneja solo. Ahora, el heap no, el heap es una zona de memoria que voy a manejar yo, ¿sí? Entonces, si en tiempo de ejecución yo quiero, esto se va a ver mejor en el ejemplo de agenda, ¿no? Pero si yo, como yo les dije, cuando declaro un vector estático, eso lo declaro en tiempo de compilación. Una vez que el programa se compila y empieza a ejecutarse, ese tamaño no cambia nunca. Si yo quiero, por ejemplo, un programa que pida por teclado enteros y los vaya metiendo en el vector, y el usuario sigue entrando enteros uno y otro y otro y otro, ¿cuántos enteros va a ingresar el usuario? No sé, hasta que se aburra. ¿Sí? ¿Y cuántos son esos? No sé, pueden ser muchos. Entonces, volvamos un paso para atrás si quieren, porque está bueno volver para atrás a veces. Hagamos así. Em, sí, hagamos eso. Eso quizás pausemos un poco y vayamos así. Hagamos cantidad máxima de números 3. Y hagamos int números, cantidad máxima de números, ¿sí? Y hagamos un int cantidad actual de números igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a hacer un programa que haga lo siguiente. Voy a hacer un programa que eh, voy a odiar esto. Lo voy a odiar mucho. ¿Por qué? Porque no me llevo bien con scanf. Así que voy a necesitar su ayuda seguramente en algún momento. Pero voy a hacer un programa que haga lo siguiente. Salir igual a 0. Mientras que salir sea igual a 0, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer scanf ingrese un número para
agregarlo al vector o Q para salir. ¿Sí? Y esto creo que era así. Y acá iría el número. Los que vienen de Python no se preocupen, esto es completamente normal. Ah, el scanf, claro, esto no es Python, tienes razón. Esto no es Python. Printf, para salir. Esto no es un Python. Entonces scanf, ahora sí, acá iba el porcentaje y acá iba número. Y esto es salir igual a scanf igual a 1. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer, si no tengo, si salir es distinto de 0, no se preocupen, no se preocupen, ya vamos a ir, si sale vamos a ir. Si todavía no tengo que salir, lo que voy a hacer es agregar al número. Si el usuario no ingresó la Q, tengo que ingresar el número, ya se los voy a explicar, si eso funciona. Entonces, números sub cantidad actual de números va a ser igual al número leído, ¿sí? Cantidad actual de números más. ¿Sí? Y seguimos. Creo, si no estoy muy borracho, que esto debería funcionar. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer al final de esto es lo que hicimos antes, igual a 0, mientras que int sea menor a cantidad actual de números y más, que voy a hacer printf números sub i igual a i. Ahí está. Entonces hago i, hago números sub. ¿Sí? ¿Qué intenta hacer este programa? Que debería revisarlo antes de compilarlo, pero lo voy a compilar sin revisar. Básicamente declaro un vector de 3 números. Saquemos esto. Vamos así. Vale. Estoy declarando un vector de 3 números. Digo, la cantidad actual de números que tengo es 0. ¿Sí? Voy a empezar a llenar. Salir es igual a 0. Mientras que salir sea igual a 0, lo que voy a hacer es, voy a pedirle al usuario que ingrese un número. ¿Sí? Acá no hay nada raro. Voy a leer el número. Lo voy a leer en la variable número. Después lo del ampersand lo vemos otro día, no importa. Pero básicamente le estoy pasando un puntero a número. Y scanf, si pudo leer exitosamente un entero, que es lo que le pedí, me va a devolver 1. Entonces, esto debería ser igual a 0. Sí. Si scanf devuelve 0, quiere decir que no leyó nada. Si no leyó nada, me va a volver true. Y salir va a ser true, que true es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, salir igual a 0. Claro, si no tengo que salir, listo. Creo que ahí funciona. ¿Sí? Entonces agrego el número, cantidad más. Cualquier cosa me chiflan que quizás la pifié mal. Es normal. ¿Sí? Entonces hagamos así. O vector. Que compilar, compila. No sé si funciona, pero compilar es un punto de partida. ¿Sí? Ingreso un número, ingreso el 1. Ingreso el 2, ingreso la Q. Listo. Funciona. De alguna forma funciona. ¿Sería un booleano? Vamos a ver bien lo del booleano, pero básicamente es eso. ¿Sí? Podés tomarlo como un booleano si querés. En C, los booleanos, cualquier cosa puede funcionar como booleano. Casi cualquier cosa puede funcionar como un booleano. El verdadero es cualquier valor que no sea 0 y el falso es 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo le digo scanf igual a 0, si scanf me da 0, esto me va a volver true, que en realidad es 1. ¿Sí? Entonces, si me devuelve 1, 1 es igual a 0, no, false, que es 0 y esto es 0. ¿Sí? Entonces, acá está. Entonces, esto parece que funciona. Este programa funciona. ¿Qué hace el programa? Nada, deja que el usuario ingrese números. ¿Sí? Entonces ingreso 5, 9, 24 y salgo. Che, qué bien que funciona tu programa. Oh, es una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo? Ingreso 6, 8, 9, 2, 4. Che, salió solo el programa. ¿Por qué? No sé, che, hay algo raro acá. A ver. 9.
6, 4, 7, 9. ¡Ey! Che, está saliendo solo. ¿Qué está pasando? Y me parece que estás metiendo la pata con algo. ¿Qué querés que te diga? Devuelve la cantidad que leyó. Sí, eso fue lo que dije, Joaquín, por favor. Mira, lo que pueden hacer siempre es consultar los manuales. Los manuales son fundamentales. ScanF. Si le preguntan a ScanF, y les va a decir, el manual ScanF, les va a decir que lo que retorna ScanF, en algún lugar, si es que no lo pasé, acá, el valor de retorno de ScanF es el número de ítems de entrada que pudo leer correctamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cosas le pedí leer? Le pedí leer un entero. Si scanf funciona bien, con la entrada que yo le di, va a devolver 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pedí leer un ítem. ¿Leyó un ítem? Sí, le devuelve 1. Me pidió un entero y le puse una letra. ¿Leyó correctamente? No, me va a volver 0. Sí, así funciona, Juan. Juan o Joaquín, no sé, perdón. No sé realmente cómo te gusta que te digan. Pero es eso. Entonces, acá vemos que está pasando algo raro. ¿Servirá correrlo con Valgrind? No sé. No sirve. Tenemos un problema. ¿Sí? GDB. ¿Servirá corriendo con GDB? Agenda no. No. Si no empezás a correrlo no va a hacer nada. Sí. Bueno, acá está. GDB me dice que terminó normalmente. Pará, ¿por qué terminó normalmente? Ven que hay algo raro, ¿no? Primero, el programa no funciona como corresponde. Algo que les va a pasar mucho con GDB, incluso con Valgrind, es que puede ser que no les detecte errores con el stack. Sobre todo Valgrind. GDB sí. Que Valgrind no les detecte errores de acceso a memoria dentro del stack. ¿Sí? Puede ser que sí suceda en el heap, pero en el stack no. Así que bueno, básicamente de alguna forma esto está funcionando. Tengo una ligera sospecha de por qué está funcionando, pero dejémoslo para la próxima clase. La pregunta es, che, mi programa no soporta más de esta cantidad de enteros, por algún motivo deja de funcionar. ¿Por qué? Bueno, mi vector es de tamaño fijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Como corresponde. Que funcione bien. La respuesta es lo que les dije antes. O, primero, la primera respuesta que me darían ustedes, confírmenme, sería, bueno, agrandale el vector. ¿No? Sería, che, si el usuario está agregando más números, agrandar el vector. ¿O no? ¿No? Obvio. Pss, ni se pregunta. Entonces, cuando yo lo vuelva a compilar y lo vuelva a correr. Che, ahora puedo ingresar más números. Miren, mira, no, che, no funciona más. ¿Qué pasó? Y estás ingresando muchos números. Tenés que, bueno, te agrando un poco más. Ponemos 10. ¿Eh? Y compilamos de nuevo. Y el tipo viene de nuevo y se entusiasma y empieza. Qué bien que funciona. Excelente. No, otra vez se rompió. No, no sirve, ¿no? Esto no sirve. ¿Cómo hacemos para que esto sirva? ¿Sí? Porque cuando yo estoy compilando el programa, no sé cuántos enteros va a ingresar el usuario. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo no quiero limitarlo. Imagínense que esto es una agenda. No es que vamos a hacer una agenda después. Pero imaginemos que vamos a hacer una agenda. Es un bajón que el tipo de, no, ¿sabes que ingresaste más de 10 contactos en tu agenda? No sirve más. Digo, no, ¿por qué? O le ponemos un límite enorme y después de repente mientras la agenda se ejecuta se come toda la memoria porque no, yo le puse que tengo 1 millón de registros. Che, pero nunca va a usar 1 millón de registros. Bueno, ¿y si lo usa? Está bien, ya tiene la memoria. Pero el 90% de los usuarios que usa, no sé, 300 contactos va a tener toda esa memoria desperdiciada. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la cuestión? Yo no sé en tiempo de compilación qué tamaño va a tener esto. Lo sé cuando lo sé, cuando está corriendo el programa. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, ¿cómo hago esto con memoria dinámica? Y ahí volvemos a la cuestión de memoria dinámica. Yo declaro una variable en el stack, es de tamaño fijo. Yo quiero que no sea de tamaño fijo, bueno, necesitas el heap.
El heap te permite en tiempo de ejecución cambiar el tamaño de una zona de memoria. ¿Sí? Eso es lo que te permite el heap. ¿Cómo manejas el heap? Porque de nuevo, el heap vos definís el tamaño. Lo manejas con dos operaciones. Una operación para reservar memoria, es decir, yo quiero un bloque de este tamaño, y una operación para liberar el bloque. Este bloque no lo uso más, toma, llévatelo, que lo use alguien más. ¿Sí? Que eso es lo que me preguntaban antes. ¿Puedes repetir lo de malloc? Malloc es eso. Malloc es una operación que me permite reservar en el heap memoria, un bloque de memoria. Entonces, si yo quiero hacer esto mismo usando memoria dinámica, necesito que el número sea un puntero. ¿Sí? ¿Y cómo voy a inicializar ese puntero? ¿A dónde va a apuntar? Bueno, va a apuntar a un bloque reservado con malloc. ¿De qué tamaño? Empecemos igual que antes, pongamos 10, pongamos 5 por sizeOf.int. ¿Qué significa esto? Significa que estoy reservando en el heap un bloque de 5 enteros. 5 por 4, 20. En definitiva, estoy reservando 20 bytes. ¿Sí? Sí. 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 A propósito. Esto es para empezar. Como les dije, vamos a hacer lo mismo en el heap para empezar y después vemos cómo se hace crecer esto. ¿Sí? Porque hay una tercera operación que no les dije. Entonces, hacer esto mismo que teníamos en el heap es así. ¿Sí? Si bien lo que cambió es que en vez de reservar un tamaño estático, lo defino así. Como dice acá Cristian, dice, che, sigue siendo el mismo tamaño. Sí, voy a tener el mismo problema. Voy a tener el mismo problema, pero con más elegancia. ¿Sí? No, es el mismo problema, es la misma porquería, no se preocupen. Acá sí seguramente va a reventar lindo. Se la banca más que el otro, ¿eh? Se la rebanca. Che, funciona. ¿Cuánta memoria reservaste? Mira, funciona. Mira, ingresé 76 números y funciona. ¡Excelente! Listo, shipealo. Mandalo nomás. Con 5 enteros resolviste el problema. No. Em, no. Por eso cuando hagan estas cosas, lo que les vamos a pedir es que corran con Valgrind. ¿Sí? Porque Valgrind les va a mostrar realmente que están haciendo algo que no es. ¿Sí? Ahí ya me gritó Valgrind. Me dice, pará, ¿qué estás haciendo, amigo? Me dice, estás escribiendo un valor de tamaño 4 inválido. ¿Sí? Tamaño 4, ¿por qué? Porque es un entero. ¿Dónde estás escribiendo algo inválido? En vector.c línea 17, que es acá. ¿Sí? En esta línea estás accediendo a memoria inválida. Eso es lo que nos dice Valgrind. No sé si todos entendieron eso. ¿Sí? ¿No? Decime mirando y repetimos. ¿Desde qué parte repetimos? Y repetimos. No hay problema. No hay problema porque esta es la parte que, digamos, lo que les estoy explicando ahora y en la clase siguiente son cosas fundamentales para el TP. Entonces me interesa que lo entiendan. No entiendo por qué salta el error. ¿Por qué salta el error? Fíjate que yo ingresé 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros. ¿Sí? Y los estoy guardando en el vector. ¿Pero el vector de qué tamaño es? El vector es de 5 enteros. Yo estoy intentando guardar un sexto entero. Entonces, Valgrind lo que me dice es, ten cuidado, que en la línea 17 de vector, que esta es la línea 17, en esta línea, estás escribiendo a una posición de memoria que es inválida. ¿Sí? Por eso me dice invalid write de tamaño 4. ¿Qué significa tamaño 4? Significa que estás escribiendo 4 bytes a una zona de memoria. ¿Sí? ¿Por qué te llevó a guardar 76 enteros si el vector era para 5? Porque esa memoria no la estaba usando nadie. Y entonces la usaste y no se enteró nadie. ¿Está bien? No, está mal. Va alguien te avisa. ¿Sí? El programa corre. De hecho, yo puedo seguir ejecutándolo. ¿Sí? Pero Valgrind ya me dijo, che, estás haciendo algo mal. Fíjate que Valgrind ya te dijo.
¿sí? O sea, no está bien, está mal. No había entendido lo que le enviamos a la función malloc sería el supuesto tope, es el tamaño del vector. Es lo mismo que antes. Antes teníamos números sub 5 para reservar 5 enteros. Para hacer eso mismo en el heap, en vez del stack, hacemos un malloc de 5 enteros. ¿Sí? El malloc te da permiso de seguir guardando a pesar de que esté mal. No te da permiso. No. Esto, malloc te da permiso de acceder a 5 enteros. Pero, digamos, manejate, haz lo que quieras. Va a estar mal, pero haz lo que quieras. En el mejor de los casos, tu programa aborta, que aparentemente acá no abortó. En el peor de los casos, sigue ejecutándose y vos no te enterás si estás sobreescribiendo cosas que no te corresponden. ¿Sí? Pero el mejor caso es que aborte de una, mejor que mate el programa a que te haga un desastre. ¿Sí? Pero por eso es importante que corran los programas con Valgrind. ¿Por qué? Porque Valgrind es la única herramienta que les va a decir si realmente están usando bien la memoria. ¿Sí? Podés seguir guardando porque está al lado o va a guardar en cualquier dirección de memoria. Acordate que los bloques de memoria son todos contiguos. Los vectores en C son bloques contiguos de memoria. No puede haber agujeros. A partir de ahora conviene compilar con Valgrind. Con Valgrind se corre. Valgrind es en tiempo de ejecución. Se ejecuta con Valgrind. Se compila siempre con GCC. Pero se corre con Valgrind. ¿Sí? Entonces, cuando yo termine el programa, me va a decir dos cosas. Me va a decir 22 errores de dos contextos. 22 errores. Eh, ¿Por qué 22 errores? Bueno, porque estuve haciendo muchos accesos inválidos. ¿Sí? Tuve, primero, no solamente que escribí a una zona de memoria inválida, sino que después, cuando vengo acá y muestro el contenido, estoy leyendo de una zona inválida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tenía 5 elementos, estoy leyendo el elemento 5, no existe porque es del 0 al 4. Es inválido leer de ahí. Tanto leer como escribir esa memoria es inválido porque no me pertenece. ¿Sí? Y después tengo otro error que lo vamos a ver ahora mismo. ¿Sí? Pero ¿se entiende cuál es el error? Creo que sí. Uno de los errores que tengo, ¿cuál es? Es que yo les dije que yo, como programador, soy responsable de la memoria que reservo. Si yo reservo memoria con malloc, yo soy el que la tiene que liberar. Para eso está la operación free, ¿sí? Que va a marcar esa zona como liberada para que alguien más la pueda usar. ¿Sí? Si hay otro programa que necesita memoria, yo le libero ahí mis 5 enteros. No es tanta memoria tampoco, pero se la dejo libre. ¿Sí? Es importantísimo que hagan el free si quieren programar un C estándar. ¿Sí? Nosotros usamos el estándar C99. C99 lo que te dice es toda la memoria que le haces malloc le tienes que hacer free. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos todos acá? ¿Alguno se quedó en el camino? Sí. Una variable llamada números, que es un puntero a un entero. ¿Acá? Acá no le digo nada. De hecho, esto se puede separar en dos. En toda esa línea, primero, en la primera línea yo estoy declarando una variable, números, que es un puntero a enteros. ¿Sí? Simplemente esta variable está en el stack, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una variable. Como vimos el otro día, es una variable en stack que el valor que almacena dentro es una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria almacena en este momento? No sé, porque no inicialicé la variable. ¿Sí? Eso primero. Después inicializo la variable. ¿Qué valor le pongo adentro? Bueno, le pongo una dirección de memoria donde voy a encontrar 5 enteros. ¿Qué dirección de memoria es? No sé. De eso me entero en tiempo de ejecución. ¿Qué pasa si no haces el puntero? Si no pongo esto, es un error. ¿Por qué? Porque malloc devuelve un puntero. Y esto no es un puntero. Ahí ya estaría inicializada el malloc. Si me preguntas de otra forma, malloc, no, malloc es una función, digamos, ¿no?
Está inicializada en números. Pregúntame, pregúntame porque no entiendo. Sí, sí, sí. Está mal. ¿Pero por qué está mal? Primero, porque le falta el asterisco acá. Y segundo, porque, de nuevo, si vamos al dibujito, supongamos que el hip estaba por acá. ¿Sí? Yo le pido a malloc así como está ahora, le estoy pidiendo 5 chars. 5 chars que son 1, 2, 3, 4, 5 bytes. ¿Sí? Me reserva eso y me devuelve la dirección de memoria del bloque, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería la dirección de memoria 407, por ejemplo. ¿Sí? Me devuelve este valor y mi puntero se guarda esa dirección de memoria. Ahora, cuando yo quiera escribir enteros acá, el primer entero me va a ocupar 4 bytes, el segundo entero me va a ocupar 4 bytes y ya me salí del bloque. ¿Sí? Esta memoria que está acá no me la asignaron a mí. Quizás se la asignaron a alguien más. Yo no soy el único que usa la memoria. ¿Sí? Entonces yo pedí 5. ¿5 qué? 5 bytes pediste. Vos querés 5 ints. ¿Sí? No sé, ¿se entiende la distinción? Vos lo que querés es guardar enteros. Vos querés ints. Ah, sí. Sí, sí, por eso es peligroso, porque te deja. Tranquilamente, te deja. Olvídate, esto es completamente lo más peligroso que puedes hacer. Cada malloc tiene que tener su free. Generalmente sí. Sí. La regla general es esa. Si vos haces un malloc, vas a tener que tener un free. Hay casos en los que vos tenés malloc dentro de un for. Entonces vas a tener que tener seguramente un free dentro de un for. ¿Sí? Generalmente cada malloc va a tener su free. Puede haber algún caso en que no, pero va a ser muy raro y lo vamos a ver después. Sí, Juan Pablo. Sí, sí. Sí, 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 sí. A ver. No quiero gastar mucho tiempo en esto porque ya se nos hizo tarde y tenemos muchos temas para ver todavía. Pero hay una realidad acá. Esto no se queda acá, digamos. Falta mucho. Cada malloc tiene que tener su free, lo dice el estándar. ¿Sí? Si nosotros programamos según el estándar, queremos que nuestro programa... Digamos, ¿por qué existe el estándar? El estándar existe porque si existe un estándar, distintos fabricantes de distintos dispositivos pueden adherirse a ese estándar y yo me aseguro que un programa que está escrito según el estándar va a funcionar en todos los dispositivos que implementan el estándar. ¿Sí? Entonces, si yo escribo en 099, me adhiero al estándar. Lo puedo correr en mi computadora, lo puedo correr en un dispositivo móvil, lo puedo correr en, no sé, en un microcontrolador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos siguen el mismo estándar. El estándar dice que tengo que hacer, que cada vez que hago malloc, tengo que hacer free. La realidad es que en una computadora de escritorio, como vamos a correr casi todos, no creo que haya nadie que no haga eso, cuando el programa deja de ejecutarse, ¿sí? Toda la memoria a la que yo no le haga free, el sistema operativo le va a hacer free. ¿Sí? Pero eso pasa en mi computadora. Si yo ejecuto eso por ahí en un dispositivo, en un Arduino quizás, bueno, en un Arduino no porque no tiene sistema operativo, pero en un dispositivo chiquito, en un reproductor multimedia de bolsillo quizás, eh, que no tiene quizás paginación y memoria virtual, eso va a ser un desastre. ¿Sí? Toda la memoria a la que yo no le haga free posiblemente quede inalcanzable hasta que yo reinicie el aparato. ¿Sí? Puede pasar. Tranquilamente puede pasar. Pero che, pero Lucas, ¿existe algún dispositivo así? Sí, sí, puede pasar, tranquilamente. Entonces, si nos adherimos al estándar, eso no va a pasar. Y en la materia nos vamos a adherir a eso. Cada malloc tiene que tener su free. Básicamente, si corres con Valgrind, te tiene que decir que está todo perfecto, impecable, inmaculado. ¿Sí? ¿El free va dentro de la función que está en malloc? No, no necesariamente. Puede ser free en cualquier otro lado. Puedes hacer malloc y free por separado en cualquier momento del programa y en cualquier lugar, siempre y cuando hagas primero el malloc y después el free.
Muy importante es hacerle seguimiento a cada pedazo de memoria que reserven. Sí, sí. Sí, Javier. No, Javier. No había levantado la mano, Javier. Abrió y no me aparece más, pero. Sí. Ah, dale. Claro, cuando compilas se genera el código nada más que el código que va a ser que cuando ejecutes cuando el programa se empiece a ejecutar, todas las variables locales se van a ir creando en el stack, como vimos antes. ¿Sí? Números es una variable. Es una variable de tipo puntero, puntero a int, pero sigue siendo una variable. ¿Sí? Esto nosotros generalmente lo dibujamos así. Hacemos algo más simplificado y decimos, che, ¿cómo es este programa? Este programa es así. Tenemos, por favor, tenemos stack y tenemos heap. ¿Cómo era el programa original? Era algo así. Teníamos algo así, así, así. Vamos que esto es así. ¿Por qué con opacidad? No, dámelo. Ahí está. Ahí está. Nadie vio nada. 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que cada cuadradito es un entero, porque no tengo ganas de dibujar tantos cuadraditos. Esto es números. ¿Sí? En la implementación original, números, ¿qué era? Números era int números 5. ¿Sí? Cada cuadradito es un entero. ¿Sí? Eso teníamos ahora, antes. ¿Qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es int pointer números. ¿Sí? ¿Sí? Los punteros generalmente los representamos así, es simplemente preferencia nuestra. Dibujamos con un puntito así. ¿Qué es números ahora? Números ahora es un puntero. Eh, no puedo conmigo mismo, así que voy a tener que alinearlo. ¿Está? ¿Sí? Es un puntero. ¿Y a dónde apunta este puntero? Bueno, inicialmente no apunta a nada. Mientras voy ejecutando, yo voy a hacer un malloc. ¿Y qué va a hacer el malloc? El malloc va a reservar 5 enteros y va a apuntar esto ¿eh? Acá. ¿Sí? Entonces, esta es la primera versión donde números vivían en el stack y era de tamaño fijo. Y esta es la versión con heap donde números es un puntero. Es un puntero, sigue siendo una variable, vive en el stack. ¿Qué valor tiene? Bueno, tiene el valor de la dirección de memoria donde está este bloque. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Entonces, en algún lugar del heap tengo esto. Esto es lo que tenemos ahora. Démosle un ratito más antes de cortar, porque ya no llego, pero hagamos rápido. Entonces, hice el malloc, hice el free. ¿Sí? Una cosa que tienen que saber. Yo pido memoria, la memoria no es un recurso infinito, si es un recurso escaso, entre comillas. Entonces, lo que puede pasar es que yo le pida al sistema operativo que me dé, vamos a hacerlo bien, esto no es, ya casi me olvidaba, estos son 5 enteros. Yo le estoy pidiendo 5 enteros y me dice, mira, no tengo lugar para 5 enteros, se me llenó la memoria. ¿Qué va a pasar? Me va a devolver un error. ¿Sí? ¿Qué es un error? Significa que números va a ser igual a null. ¿Sí? Si números es igual a null, si quieren podemos hacer acá, printf, no se pudo reservar la memoria. Y vamos a, si quieren, salir con error. ¿Sí? Puede pasar eso. Cada vez que hagan malloc, existe la posibilidad de que no haya memoria disponible, claramente. ¿Sí? ¿No sobreescribía otra memoria? ¿Cómo sobreescribir memoria, Matías? No podés sobreescribir, digamos, justamente lo que estoy intentando yo explicarles es que tenemos que tener cuidado al usar memoria. ¿Por qué? Porque no queremos pisar memoria ajena. Me da la impresión de que hay algo que no expliqué bien. ¿Sí?
Para, repetímelo. Sí. No, no, no. Malloc siempre, mira, Malloc siempre te va a devolver memoria que vos podés. Vos le pedís a Malloc 20 bytes, te va a devolver o 20 bytes o te va a devolver que no tiene. ¿Sí? Lo peligroso es que vos le pedís 20 y terminás usando 30. ¿Sí? Eso es lo peligroso. Lo peligroso es que vos te equivoques. Malloc no se equivoca. Básicamente eso. ¿Sí? Si vos le pedís 100 y te da 100, vos podés usar 100. Lo peligroso es que vos te equivoques y uses 120, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sería memoria ajena? Memoria que no te pertenece. Si vos a malloc de nuevo le pedís 10 y después terminás usando 20, te pasaste en 10, digamos. Esos 10 de más que usaste no son tuyos, son de alguien más. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo peligroso. De los punteros en general. Entonces, si programan bien, digamos, no debería haber problema. Si programan mal, eh, cualquiera se equivoca. Sí, Franco. Sí, Franco. ¿O quiere saludar, no? Uh, ¿Cómo se llama? Dale. Eh, ¿Ciro? Sí, sí. Sí, no hace falta que levante la mano. Pueden gritar. No es lo que dije, pero sí. Null es, null es un puntero a la dirección de memoria cero. Entonces, como números es un puntero, lo que va a terminar almacenando números es el número cero, a la dirección cero. Si accedemos a la dirección cero, eso es un error. ¿Sí? Si yo hago literalmente números igual a null, o si quieren igual a cero, el programa se va a romper completamente. Digamos, no hay chance. Porque acceder a la dirección cero es un error inmediato, Sysmetrition fault. Es considerado un error acceder a la dirección cero. Por eso malloc, cuando falla, devuelve la dirección cero. ¿Por qué? Porque ya todos nos pusimos de acuerdo, es una convención. La dirección cero es una dirección a la que no debería acceder. ¿Sí? Pero no es por convención, nada más. Está todo implementado para que funcione así. Bien, la otra cosa que les quiero comentar es que para que esto funcione y sea dinámico, lo que tengo que hacer es en algún punto agrandar este vector, que es algo que todavía no estoy haciendo, no lo estoy agrandando, pero lo puedo agrandar y esa va a ser la operación de realloc, ¿sí? Que la vamos a ver no ahora, sino dentro de un rato. Ahora les voy a dar un ratito para que respiren, para que vayan a caminar un poco. ¿Eh? Sí, sí. Yo sigo de largo. A mí, si me dejan, yo desde hoy hasta las 9. Sí. Em, Creo que no te entendí y a la vez creo que te entendí. Hay una parte que no expliqué, que es la parte de aritmética de punteros que la dejé para después. Pero esto es lo mismo que si vos tuvieses, por ejemplo, números sub 5. ¿Sí? ¿Esto qué es? Fíjate que tiene la misma forma. O tiene la misma forma en distintos lugares. Números, vos haces número sub 0 y accede a la primera posición. Número sub 1 accede a la primera posición y así. 0 a la primera, 1 a la segunda. ¿Sí? Cuando tenés punteros, y les dije muchas veces la clase pasada y se los voy a volver a decir ahora, no se peleen con la notación de punteros, pero básicamente cuando vos tenés un puntero, la notación de corchete significa navegar la flecha y toma eso como si fuese un vector.
Sí. Medio raro, pero no sé si se entiende. Pero es la misma notación para algo ligeramente diferente. Cuando vos pones números, corchete y algo en el medio, esto es equivalente, si querés ver con... Que, de nuevo, no es algo que quería dar antes de la pausa, pero si usamos la notación que usamos la clase pasada, esto sería números igual número. ¿Qué estaría haciendo? Estaría yendo a la dirección de memoria donde apuntás y estaría asignando número, ¿no? Acá es cuando todos me dijeron la clase pasada que sí y acá se les va a venir el mundo abajo. Pero literalmente ese asterisco, ¿qué significa? Significa la dirección de... Eso por ahí se ve mejor acá. Si yo tengo el puntero y mi puntero apunta a la dirección 407, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo haga esto, significa anda a la dirección de memoria que estás almacenando, que en este caso es 407, y guarda número. ¿Cuántos bytes guardo? Bueno, ¿a qué apuntas? Apunto a int. Bueno, listo. Voy a ir a la dirección 407 y voy a guardar 4 bytes. Ya ahí marqué 5, no 4. 4. 4 bytes. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? La pregunta es, yo ahí accedí al primer entero. ¿Cómo hago para acceder al siguiente entero? Bueno, si yo sé que en la dirección almacenada en números accedo al primer entero, ¿cuál es la dirección de memoria del siguiente entero, del segundo entero? ¿Números más uno? ¿Quién da más? Si 407 es la dirección del primer entero, ¿cuál es la dirección del segundo entero? Números más 4. Bien, aunque la respuesta correcta es números más uno. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, esto es algo que no les quería decir antes del intervalo, pero la respuesta correcta es el segundo entero empieza acá, en 407 más 4. ¿Sí? Esta es la dirección de memoria del segundo entero. Ahora, existe algo que conocemos como aritmética de punteros y lo que hace es lo siguiente. Cuando yo a un puntero le sumo un número, no le sumo el número literal, sino que le sumo el número multiplicado por el tamaño del puntero, por el tamaño de a lo que apunta el puntero. Como el puntero en números apunta a enteros, lo que supone que significa esto es a números sumarle un entero. ¿Sí? Como un entero es 4, en realidad acá le está sumando 4. ¿Sí? Es como ir al segundo elemento. Es por eso que el puntero está fuera de paréntesis, sí, porque yo lo que quiero hacer es, quiero ir a la dirección de memoria almacenada en el puntero más 1, más un elemento. ¿Sí? Que en realidad, si lo adapto al código, sería más cantidad de números. ¿Sí? ¿Estaría mal sumarle size of int? Sí, estaría mal. Estaría mal. ¿Qué pasó, Matías? Pasó lo siguiente. Vamos de nuevo. Vos entendés que números almacena el puntero al principio del bloque, ¿no? Almacena 407 en nuestro caso hipotético, ¿sí? El, el segundo entero empieza en la dirección 407 más 4 bytes, ¿sí? Eso no sé si todos lo ven también, ¿sí? Es el primer entero, esto, olvidémonos de esto que hicimos antes. El primer entero, este es el segundo entero, ¿sí? El segundo entero empieza acá. Ahora, si yo me guío por esto, lo que digo es que supongamos que el segundo entero es números más 4 bytes, ¿no? Básicamente eso es lo que quiero. El segundo entero sería ese, ¿sí? Ahora, lo que hace C realmente es, a ver, generalizándolo, si yo quiero yo quiero este entero, debería ser esto por 4, ¿sí? Por el tamaño de un int, como dijeron ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero el iésimo entero, sería ese número i por la cantidad de bytes, que sería 4. ¿Hasta ahí me seguís, Matías?
Perfecto. Ahora, lo que pasa es que cuando yo a un puntero le sumo un número, el compilador supone que yo lo que estoy sumando no es un número literal de cantidad de bytes, sino que es cantidad de elementos a lo que apunto, ¿sí? Lo que estoy sumando no es cantidad de bytes, sino cantidad de elementos. ¿Qué es un elemento? Bueno, la respuesta a esa pregunta es ¿a qué elemento apunta esto? Y números apunta a enteros, ¿sí? Entonces, cuando a números le sumo cantidad actual de números, en realidad estoy sumando enteros, no estoy sumando bytes, ¿sí? Ese es el truco. Como yo sé que números apunta a entero, cada vez que le sumo uno, no le estoy sumando un byte a la dirección de memoria, sino que le estoy sumando un entero, 4 bytes. ¿Sí? Pero es algo que hace el... Sí. No, me estoy desplazando. O sea, si yo sé que números... ¿Dónde está el stack? Tráeme el stack. Tengo el stack, ¿sí? Supone que... Olvidémonos de Pikachu. No sé qué hay ahí, no tengo idea. Olvídense del doble puntero. Esta es la variable números, ¿sí? La variable números que almacena. Dije, ya ni me acuerdo que dije, 407, ¿sí? 407. Entonces, números es un puntero que apunta a 407, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que cuando yo desreferencie el puntero, le ponga el asterisco, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar escribiendo en la dirección que estoy guardando acá, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Como números almacena 407, cuando yo haga asterisco números, en realidad voy a estar escribiendo en la dirección de memoria 407, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, para ejemplificar, hacer asterisco números igual 123, ¿qué significa? Significa, fíjate qué valor tenés almacenado en números. ¿Qué valor tenés? 407. Bueno, a eso aplicar el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Anda a la dirección de memoria 407. Y en esa dirección de memoria escribí 123. Ok, voy a la dirección 407 y escribo el valor 123. ¿Sí? Entonces acá voy a escribir 123. ¿Y por qué este 123 ocupa 4 bytes? Bueno, porque yo sé que números apunta a un entero y un entero ocupa 4 bytes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Si yo en vez de hacer esto hago números más uno igual a, no sé, 53 por algo, ¿sí? O 5357 por poner otro número. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, vayamos paso a paso. ¿Qué es números? Números almacena el valor 407. A 407 sumale 1, supuestamente me quedaría 408. Aplico el asterisco, significa anda a esa dirección de memoria. Entonces, en la dirección 408 escribí el número 5357. Eso parecería significar, ¿sí? Pero no significa eso. Pero hagamos eso. Entonces, vamos a la 408. ¿Qué cuál sería? Esta es la 407 y la 408 es acá, ¿sí? Entonces, acá escribiría 5, no sé, 5357, no me acuerdo qué puse, ¿sí? Se pisaría con el otro, ¿está bien? Eh, Quedaría algo así, ¿sí? De nuevo, esto no es lo que pasa. Lo que pasa realmente es que esto, cuando yo le sumo 1, no le está sumando 1, sino que le está sumando 1 por el tamaño a lo que apunto. Entonces, en realidad esta operación es
Fíjate qué valor tiene números. Números tiene el valor 407. Sumale 1 por la cantidad de elementos, por el tamaño de elemento. ¿Cuál es el tamaño de elemento? Y números apunta a int. Bueno, entonces sumale 1 por 4, que es el tamaño del int. Entonces, en realidad va a agarrar 407, le va a sumar 4, le aplica el asterisco, o sea, va a esa dirección de memoria, y ahí escribe 5357. ¿Y dónde es eso? Bueno, 407 más 4 es acá. ¿Sí? Es un entero. Cada uno de estos es un entero. Es un vector de enteros. ¿Se entiende, Cristian, o lo hacemos de otra forma? Si no, o explícame qué parte te cuesta creerlo. No es algo que tengas que creer, es algo que tenés que aceptar más bien. No, es que eso es algo que les pasa mucho. Es algo que ustedes intentan por ahí conceptualizar cosas que no tienen que conceptualizar. ¿Por qué? Porque así es como funciona C. No, no queda otra, digamos. C está definido para funcionar de esa forma y hay un par de cositas que van a tener que aceptarlas. Hay un par de cosas que son horribles de la sintaxis que van a tener que decir, che, pero eso no tiene sentido, pero la sintaxis es así. Es como la regla del juego. Te puede gustar el juego o no, pero la regla la tenés que aceptar. El juego se juega de esa forma. ¿Sí? ¿Siempre ocuparía 4? No. Ocupa 4 ¿por qué? Porque esto es un int. Si esto fuese un short, en vez de 4 sería 2. Y si esto fuese un Pokémon, como vimos el otro día, se desplazaría 20 bytes. ¿Sí? No es muy intuitivo, es intuitivo, intuitivo realmente, cuando ustedes consideran, no cuando consideran así, sino cuando consideran que lo que estamos haciendo es esto. ¿Sí? Yo no quiero desplazarme. No estoy parado, digamos. Números, el puntero almacena ese valor. El puntero sigue apuntando al mismo bloque de memoria. Claro, vos de ese bloque de memoria decís, este bloque de memoria tiene 5 enteros. Dentro de este bloque de memoria, ¿vos qué elemento querés escribir? Y quiero escribir el primer elemento de ese bloque de memoria. Bueno, es desde donde empieza el bloque, el primer elemento. Desde donde empieza el bloque, el segundo elemento, que es más uno, es como si fuese un vector. El tercer elemento. ¿Sí? Entonces, de este bloque, ¿qué elemento querés escribir? El elemento número 2, digamos, que sería el tercero. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo que si ustedes hicieran números sub 2. ¿Esto lo entendían? Bueno, es lo mismo. Es equivalente. Por eso se hace así, digamos. Esto y esto es completamente equivalente. Número. ¿Sí? O sea, en definitiva, lo que estábamos haciendo antes era esto. ¿Sí? Para escribir esto con la notación que usamos ahora con el asterisco es esto. Estas dos líneas hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo no hiciera esto, para usar la notación de corchete con punteros, en este caso debería poner, por ejemplo, claro, debería poner por size of int acá, lo cual quedaría medio raro, ¿sí? Porque, che, es un vector, ¿qué significa esto? El primer entero, porque digamos, si no, números sub 0 sería el primer entero, pero el segundo entero sería, no sé, 1, y el segundo entero sería números sub 4. Che, ¿y qué pasó con los enteros del medio? No, no existen, ¿sí? Es que por eso se hace, ¿sí? Por eso sí que tiene sentido cuando te das cuenta de estas cosas, pero no es clara, como les dijiste, para mí no es clara la notación cuando ustedes recién empiezan con esto, y es una de las cosas que van a tener que aceptar, es la regla del juego. Sí, sí. ¿No? Si yo acá le pongo char, los saltos van a ser de a uno.
Si pongo una letra no va a guardar nada porque va a salir. Pero acordate que una letra, como vimos en la clase pasada, una letra es un número también, así que lo va a escribir, digamos. No hay problema. Yo sé que cuesta las primeras clases. La única forma que van a aprender esto es, digamos, yo se los puedo explicar de la mejor forma posible, pero lo van a aprender cuando lo empiecen a hacer. No hay otra forma. Créanme que no hay otra forma. Cuando lo empiecen a hacer y se empiecen a chocar contra la pared, lo importante es que cuando se choquen contra la pared intenten frenar, mirar y pensar qué es lo que está pasando, hacer el dibujo, sería este dibujo. Si ven que no se parece esto a esto, tiene cierto parecido, pero no es lo mismo, y empiecen a intentar conceptualizar qué es lo que está pasando. ¿Sí? No hay otra forma. Por eso es que termino la clase y me pongo a programar en Python. Manejate. Eh, por eso es que en la página, cuando vayan al trabajo, el trabajo que tienen que hacer es básicamente es un vector dinámico, que es lo que estamos haciendo ahora, con lectura de archivos, después podemos ver algo, y punteros a función, ¿sí? Que todavía no llegamos y no sé si llegamos hoy, debería. Pero yo lo que les dije es ayudita, ¿sí? Ayudita. Denle caso a la ayudita, háganle caso. En la ayudita yo les propongo, si bien el TP es un solo programa que tienen que hacer, les propongo hacer 3 programas distintos para practicar. ¿Sí? Si hacen estos 3 programas de práctica y les sale bien, no les va a salir de una. ¿Sí? No les digo de mala onda, no les va a salir de una. Pero si logran hacer estos 3 programitas chiquitos que funcionen, que les va a costar, pero les va a salir, después de hacer el TP les va a resultar no digo un paseo, pero les va a salir. Y estos 3 programas son conceptualmente sencillos, pero de forma práctica son difíciles. ¿Hay ejercicios de esto en RPL? Hay ejercicios de C básicos en RPL. Les recomiendo que empiecen por ahí. ¿Sí? Bien. Serían 3 módulos distintos. Lo que tiene que hacer para el TP es un solo módulo. Pero les recomiendo que hagan estas 3 cosas que de nuevo no las tienen que entregar. Esto se los digo por su bien. Esto tómenlo como un ejercicio. Si logran hacer estos 3 ejercicios, que acá están explicados lo que tienen que hacer, si logran hacer estos 3 ejercicios y ya que quieren ejercicios, hagan estos ejercicios. Si lo logran hacer, casi que tienen el TP adentro. Así nomás les digo. ¿Sí? En fin. No sé si quedó algo en el aire. Quedó en el aire la pausa, digamos. Hace como 20 minutos les dije, vamos a hacer un corte. Pero si quieren, yo les digo, si quieren seguimos. Hasta las 9, no tengo problema. Pausa. Hagamos una pausa de 10 minutos. Yo me gustaría darle 5 nada más porque hay muchos temas, pero tengo 10 minutos. Volvemos en 10 minutos y avancemos hasta donde podamos. ¿Sí? Dale, vayan a estirar las piernas.